noches. Mi nombre es Roxana Isabel Quispe Chalco. Estoy realizando el doctorado en Salud Pública, Bioética y Salud Pública. El video que voy a presentar es de Derechos Humanos y mi tutora es la doctora Marta Leticia Barba Morales. Introducción. En esta presentación se expone de manera resumida los tratados internacionales y principales sobre los derechos humanos. Dicha recopilación fue realizada por una oficina específica correspondiente a las Naciones Unidas. La accesibilidad de este tipo de información definitivamente es muy útil y provechoso para el manejo de distintas áreas profesionales. Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el año de 1948, cuando la Asamblea General aprueba y proclama dicha declaración, considerándola como ideal común para las sociedades, individuos e instituciones, con la principal intención de promover la educación y el respeto por los derechos y las libertades de los demás. Comenzando por el primer artículo, donde indica que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derecho, se declaran 30 artículos detallados y correctamente especificados en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2003. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entra en vigor en el año de 1976, considerando que de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos, el ser humano no puede ser considerado libre de la miseria, por ejemplo, a menos que se creen condiciones que nos permitan gozar de los derechos económicos, sociales y los culturales. Se dividen en 3 partes donde se convienen determinados artículos. Sin embargo, por parte de los estados también existen pactos que suman hasta la parte 5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tomando en cuenta los enunciados anteriores sobre la justicia, la libertad y la paz en el mundo, se tiene que la base es la dignidad de los miembros de una comunidad, ya sea una familia, pueblo o país. Dividido en 6 partes, con 53 artículos, se habla de temas como el derecho a asociarse libremente a sindicatos, sociedades, etc., la libertad del pensamiento, conciencia y religión, así como la protección de parte del Estado. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con el fin de asegurar la ejecución del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se acuerda facultar un comité para gestionar las solicitudes, ingresos, consideraciones de víctimas o individuos que lo soliciten. De esta forma, en este protocolo se detalla todas y cada una de las acciones a realizar por parte del comité y del Estado para considerar la admisibilidad de determinados casos. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Según lo que se consideraba sobre abolir la pena de muerte y su contribución a los derechos humanos y el desarrollo de la dignidad humana, se ha convenido un segundo protocolo sobre dicho tema. Aquí los estados que hacen parte tomarán las medidas necesarias para abolir la pena de muerte. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Se consideró el hecho de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, según la Declaración de los Derechos Humanos. Es así que, partiendo de ello, el acuerdo fue enfocado en la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En los artículos se explica la expresión de discriminación racial y sus denotaciones. Asimismo, se detalla las acciones de los estados frente a ello. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí se consideró el enunciado sobre la dignidad y el valor de la persona humana, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres, para lo cual es importante modificar el rol tradicional del hombre y mujer en la sociedad. De esta manera, a fin de asegurar la aplicación de la Convención y sus artículos, se estableció un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El tema en cuestión es el de asegurar que la mujer disfrute en pleno y en condiciones de igualdad los derechos humanos, así como todas las libertades fundamentales, para lo cual se establece un comité el cual posee una serie de acciones y procesos detallados en los artículos con el fin de recibir y considerar las comunicaciones presentadas. Convención sobre los Derechos del Niño. Se consideró que el niño requiere de un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
así como también crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad y comprensión. Mediante sus artículos, el Estado se compromete a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para lograr su bienestar. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Basado en la preocupante y creciente trata de menores con los fines de venta de niños, su prostitución o utilización para la pornografía, se les considera grupo especialmente vulnerable y con ello se conviene puntos estrictamente necesarios para los estados respecto a dicho tema. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Tomando en cuenta que en situaciones de conflicto armado son los niños quienes salen más afectados, pues muchas veces son considerados como un blanco, así como también los hospitales y escuelas. De esa forma, mediante los artículos de este protocolo, se asegura que los estados no hagan partícipes a menores de edad para miembros de Fuerzas Armadas, así como otros temas. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El deseo de hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos crueles en todo el mundo, en esta convención se detallan medidas y artículos que impiden dichos actos de tortura en todo el territorio de un Estado. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este protocolo tiene como principal objetivo establecer un sistema de visitas por órganos competentes para la revisión de lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad, para prevenir tortura u otro tipo de acto similar. Conclusiones. La Declaración de los Derechos Humanos en general es como una medida para dirigir una sociedad, ya que está dentro de ello los artículos, los protocolos, las convenciones y las medidas en sí de guiar el actuar de las personas, pues es en base a los problemas reales y las necesidades concretas que se han formulado y declarado. Es así que existen justificaciones y todo el sistema para aplicarlas en la vida diaria y con la ayuda de los organismos de control para así dirigir una sociedad a su bienestar. Muchas gracias. Las referencias bibliográficas. Buenas noches.